Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, quiero hacer este video porque quiero compartir con ustedes una revelación que he tenido hace una semana y si bien para mí no es fácil hacer este video porque al hacerlo me estoy exponiendo, estoy contando algo que el Señor me mostró, pero bueno, entiendo que a las personas que se los he contado ha sido de bendición, así que estoy obedeciendo simplemente a lo que Dios me está pidiendo que haga, que es hablar de esto. Eh, bueno, contarles que me despertaba en esta revelación, me despertaba en otro tiempo, un tiempo futuro, no muy lejano. Yo sentía que no era un tiempo muy lejano, pero sí era como que a pesar de que no era muy lejano, la realidad que estábamos viviendo era muy brusca porque no nos habíamos dado ni cuenta de en qué momento habíamos llegado a eso. Y tiene que ver con algo que a lo mejor a usted le va a parecer que es locura, o usted va a decir, ah, pero esto es algo que ya sabemos. Bueno, usted puede pensar lo que le parezca, pero yo quiero contar lo que yo vi en esa situación. En esta realidad que me despertaba era una realidad donde todo estaba siendo controlado por todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, por la IA, por la ciencia que había aumentado de una forma muy abismal. ¿Por qué? Porque controlaba a todas las personas, controlaba a toda la sociedad, incluyendo al pueblo de Dios, había sido engañado por todo este avance. Lo que yo veía, lo que Dios me mostraba, ¿no? En esta revelación, por ejemplo, Él me iba mostrando como pantallazos de situaciones para que yo vea cómo sutilmente se había estado implementando y cómo iba manejando, controlando, manipulando desde lo micro a lo macro. En una de las situaciones que yo veo me doy cuenta de cómo esto controlaba nuestros sueños, controlaba si soñábamos algo bueno, si soñábamos algo malo, controlaba nuestra entrada, nuestra salida, el horario de acostarnos, de levantarnos. ¿Por qué? Porque lo llevaba todo a un orden, a un mismo orden, de una forma donde todos, eh, todo sea llevado a un mismo lugar con un mismo fin, y esto le daba a la gente seguridad, tranquilidad, paz, armonía. La gente creía que gracias a esto estaba en una completa tranquilidad, pero no se daban cuenta que eso había tomado el control al punto de que manipulaba lo que soñabas. En una situación yo veía una publicación de un video. Nosotros con mi iglesia hacemos vivos donde compartimos nuestras reuniones. Y en esta publicación, cuando el video era publicado, yo en el vivo estaba, por ejemplo, con una remera negra. Por ejemplo, con esta remera. Lo que hacía este sistema avanzado tecnológico, IA, como se le llame, era fijarse lo que había en mi placar, y una vez publicado el video me cambiaba la vestimenta y me ponía, por ejemplo, una camisa bordó. Y cuando yo veía eso, a mí, obvio que me recontra chocaba porque era como, también me va a controlar hasta lo que me pongo. Nuestras caras se veían diferentes, era como todo muy perfecto, muy fuera de lo que es realmente. Cuando, cuando también me daba cuenta que manipulaban hasta lo que se predicaba. El pastor estaba predicando una cosa, pero una vez publicado el video se manipulaba. Es como cuando se publica algo en Face y te lo denuncian o te lo cancelan o te lo anulan. Bueno, hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque como nosotros predicamos la verdad de Dios, eso es algo contra lo que se levantaba esta inteligencia y te manipulaba la predicación y la llevaba para el lado que quería, de una forma que la gente no se diera cuenta. Y cuando yo veía toda esta situación, yo trataba de hacerle ver a la gente, porque yo veía una pantalla enorme. Yo le decía, pero ¿qué no se dan cuenta que yo no tenía esa remera puesta ese día? Que me cambió la remera. No se dan cuenta que sabe hasta lo que hay en nuestro placar. Pero yo no quería hacerles ver desde ese lugar, sino de que vieran cómo hasta eso tenían el control. Y la gente me trataba de exagerada, como que, pero si estaba re bueno lo que te pusieron, que sos una exagerada.
¿Por qué? Porque a la gente le gustaba que le solucionen todo, le gustaba que le hagan todo. Era comodidad para ellos, era seguridad para ellos, era tranquilidad. Desde que esto estaba implementado, te hacía todo y no se estaban dando cuenta cómo los controlaba a ese punto, ¿no? En otra situación, yo me daba cuenta que esto comenzaba a, a levantarse en contra mío. ¿Por qué? Porque yo vivía diciéndole a la gente la verdad, tratando de que la gente caiga el velo que tenían, porque el momento que lo normalizaban, que lo naturalizaban, que lo aceptaban, era como si una venda se le ponía en los ojos y ellos ya no veían la realidad, sino que todo lo veían bueno, lo llamaban bueno. Y y como yo siempre estaba hablando, yo veía que había algo que se estaba levantando en contra mío porque yo estaba haciendo una amenaza. Entonces estaba todo completamente armado para que la gente que se oponga sea gente que está loca, sea gente que es ridícula, es religiosa. Así te veía la sociedad. Y yo estaba como excluida de la sociedad porque estaba loca, porque no quería aceptar el nuevo cambio y lo normalizaban mucho ellos. Entonces yo veía que ese sistema comenzaba a tomar represalias en contra de mi vida de una forma que yo no pueda como denunciarlas, por así decirlo, o hablar de eso, de decirle a la gente, pero me hizo esto, porque para la gente iba a ser ridículo, es un sistema, no te va a hacer nada. ¿Y qué pasaba? Que llegaba la hora de acostarse porque ellos te implementaban ese horario. Y mi hijo cuando entraba en su habitación, la puerta se cerraba y yo me daba cuenta que me cerraban la puerta a propósito. Cuando yo quería abrir, yo no podía entrar, no podía entrar. Y yo decía, le van a poner pesadillas, lo van a atormentar con pesadillas, con sueños malos, yo lo sé. No podía abrir del otro lado. Y lo loco era que eran puertas donde no te podía escuchar la otra persona, ¿no? No podías escucharte del lado de afuera, el que estaba adentro no te escuchaba, si vos estabas afuera no lo escuchabas al de adentro, yo me desesperaba y yo no dormía la noche. Eso no tenía el control de mi mente, no tenía el control de mis sueños, no tenía el control de nada sobre mí porque yo estaba completamente resistiendo ese sistema. Entonces eso no lograba entrar en mí, no lograba manipularme ni cambiar mis pensamientos, no lo lograba. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios estaba como tallada en mi corazón, la verdad de Dios estaba completamente viva dentro mío y no permitía que eso me manipulara. Y como yo me oponía tanto, no podía controlarme. Luego de que pasaba esto, Dios me iba mostrando como pantallazos, pero yo veía una ocasión, esto no era un pantallazo, estábamos con mi iglesia en un edificio muy grande, me acuerdo que era un edificio de muchos pisos, todo blanco, y estábamos en ese lugar y yo me sentía como que algo me estaba persiguiendo, ¿no? Y yo sentía esa intimidación, sentía como algo que quería eliminarme y también quería callarme. Y yo, todo te llevaba a sentir como que estabas volviéndote loco porque no encajabas, no encajabas en la realidad. Yo sentía que me estaba volviendo loca porque la gente no me entendía lo que yo les quería hacer ver. Y a la vez no lo aceptaba, no quería caer en lo mismo. Y me encontraba en el edificio y veo una situación donde tengo como una imagen de algo y veo como un hombre vestido de negro que como escondido hace algo. Lo que hace es como, yo veo esto, veo una heladera y veo al hombre que desenchufa la heladera y se esconde. Y yo me quedo mirando la situación y en el momento que hace eso, yo caigo al suelo y me desvanezco y quedo tirada sin poder moverme, pero mi conciencia seguía ahí, seguía entendiendo todo lo que estaba pasando, pero en un momento pensé, estoy muerta. ¿Qué pasó? Ahora va a salir mi espíritu de mi cuerpo, mi alma se irá con Dios. ¿Qué pasó? Pero no pasaba nada, yo seguía ahí, era como que nunca salía mi espíritu de mi cuerpo, ni mi alma se iba para ningún lado, sino que seguía ahí. Y yo decía, ¿por qué no me puedo mover? Estaba dura, no me podía mover, y en eso se acerca mi pastor y me mira y me empieza a hablar y me decía, Jacqueline, Jacqueline,
no te mueras, levántate, me decía. Y me empieza como a reanimar hasta que yo logro tomar el control nuevamente de mi cuerpo y me siento, me levanto y lo miro a mi pastor y le digo, pastor, ¿no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Usted no lo ve? Pastor, fíjese lo que está pasando. Nadie se da cuenta cómo esto ha avanzado al punto de que nos quiere cegar, nos tiene controlados. Y él se queda pensando y me mira y me dice, Jacqueline, ¿sabes por qué vos lo ves? Porque vos te oponés a esto. Y vos al verlo y al oponerte a esto, la verdad de Dios está fuerte en tu vida y no deja que esto entre y te manipule. Por eso vos lo estás viendo. Y cuando él me dice eso, tengo otro pantallazo donde veo a un pastor muy famoso, un pastor, un varón de Dios tremendo que se llama Juan Carlos Harrigan. Veo a este pastor, es un hombre que tiene muchos seguidores en Dios porque él ha ganado muchas almas para el Señor. Y lo que yo veo es que él estaba llorando. Y lo veo con una Biblia en la mano y lo veo llorando, llorando y caminando. Y mientras va caminando, sus lágrimas van cayendo. Y él iba gritando y gritaba como con un clamor y decía, Cristo, Cristo, aunque esta gente no quiera entender, aunque no quieran escuchar de ti, yo seguiré predicando la única verdad, que es tu palabra. Y él iba con la Biblia en la mano y decía, esta es la única verdad, esta es la verdad. Y lloraba, y la gente lo tenía como ridículo, exagerado. Él tenía de muchos seguidores, pasó a estar excluido, y la gente lo miraba como, uy, acá viene este loco, acá viene este exagerado, este religioso, y lo trataba de esa forma, pero a él no le importaba. Lo único que le importaba era seguir hablando de Dios, hablaba de Dios aún así no encajara en este mundo. Cuando yo veía eso, se lo contaba a mi pastor y empezaba a llorar y le decía, pastor, lo único que nos va a mantener lúcidos, lo único que no va a dañarnos y a dejar que nos confundamos es su palabra, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y yo le decía, pastor, eso es lo único que nos va a mantener lúcidos y nos va a salvar de este tiempo. Y en eso entendíamos que teníamos que humillarnos. Recuerdo que mi pastor se humilla y empieza a llorar. Y yo le decía, pastor, estos son los dolores de parto. Estos son los dolores de parto. Yo no sé por qué le decía eso. Todo lo que lo que yo decía, yo sé que no venía de mí, venía de Dios. Y yo le decía, estos son los dolores de parto y empezábamos a llorar y los que estábamos en el edificio nos humillábamos y llorábamos y cuando nos humillábamos el velo caía, el velo de la gente, porque la gente de momento que lo normalizaba, ese velo lo cegaba por completo y ya no podían ver la verdad, se iban apartando de la verdad de a poquito. Y cuando se humillaban empezábamos a llorar y a un mismo clamor, empezábamos a llorar y a gritar por Cristo, era desesperante. Hasta ahora cuando me acuerdo me estremece porque llorábamos y decíamos, Cristo, Cristo, sálvanos, ven a buscarnos. Y hoy hablamos de Jesús, hablamos de que un día va a venir y Maranata y Él pronto viene y queremos conocerlo, estar con Él, pero en ese momento era desesperante. Era desesperante porque no sabíamos qué iba a pasar después de esos minutos, no sabíamos qué iba a pasar después de ese día, ya no encajábamos en este mundo, ya estábamos siendo como, había un control tan grande que nos desesperábamos porque Él venga a salvarnos y clamábamos porque Él venga. Y yo me despierto de toda esta revelación, me despierto con un versículo que habla de que me resonaba y decía, la ciencia era un aumento, la ciencia era un aumento. Y voy a la palabra de Dios porque recuerdo que este versículo está en Daniel y se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 12, y cuando lo encuentro, el título de esta palabra dice el tiempo del fin. Y yo no sabía esto. Y cuando lo encuentro está en Daniel 12:4 y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y cuando me pongo a pensar en esto, me está empezando eh, costar dormir y empiezo como a entrar en una oración esos días y empiezo a orar y el Señor sigue hablándome de Daniel y me entrega otra palabra.
Y esta palabra de Daniel, todas estas visiones que Daniel tiene, hablan del fin de los tiempos. Y una que me da el Señor, porque las visiones de Daniel son complejas. Incluso él dice que no la entendió. ¿Por qué no la entendió? Porque la visión, el ángel le dice que están selladas porque es para el fin de los tiempos. Entonces nos damos cuenta cómo a medida que se van acercando esos tiempos, esa visión va tomando forma. Y si bien no me puse a estudiarla ni nada por el estilo, porque sé que es compleja, pero esta palabra habla de cómo habla de un macho cabrío y de un carnero, y de cómo ese macho cabrío vence al carnero. Y dice que el macho cabrío es el rey de Grecia, y cuando usted se pone a investigar, el origen de la ciencia proviene de Grecia, el origen del raciocinio y de lo que se levanta con la verdad de Dios es proveniente de Grecia, y dice que en esos tiempos el rey de Grecia será el que vencerá en ese tiempo y que va a tomar control. Y en el versículo 23 en adelante dice, y al fin del reinado de estos, está hablando de cuando estaba reinando Persia y Grecia derrota, ¿no? Y dice que se levantarán 4 reinos y que en el fin del reinado de esos 4 reinos se levantará uno mayor. Y dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Enigmas, la palabra enigmas proviene del griego enigma, y esto significa acertijos, misterios, la lógica, la percepción y todo lo que tiene que ver con lo científico. Y encima de que proviene de Grecia, dice que el que se levanta, dice que va a ser experto en estas cosas, experto en lo científico, experto en los misterios. Todo lo que se le pregunte lo va a resolver, todo lo que los misterios, lo que alguien no entienda, se lo va a preguntar y los va a saber todo. No es algo que esté muy alejado de lo que es la inteligencia artificial, que tenga una respuesta para todo, pero solamente lo que no puede responder es la verdad de Dios, es lo sobrenatural de Dios, son los milagros de Dios, lo que no puede ponerlo en explicación. Y dice que se va a levantar dice, rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. A medida que va causando estas ruinas, que uno no se las ve venir, va a ir prosperando. Y dice, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Yo no sé si le dije cuál estoy leyendo. Estoy leyendo Daniel 8, versículo 23 en adelante. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, sin aviso, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Eso le dijo el ángel a Daniel. En otra ocasión, por ejemplo en el versículo 17 del capítulo 8, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin, o sea, para los tiempos venideros, cuando se esté acercando este tiempo del fin. Amén. Y dice otro versículo que quiero compartirles. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:3. Usted tiene Biblia, usted busque en la Biblia. Amén. No se olvide de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, que es lo único que nos va a mantener lúcidos, es lo único que va a permitir que el engaño no entre en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:3. Voy a leer desde el 1 hasta el 6. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
el versículo 3 lo que dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Se me pone hasta la piel de gallina cuando leo esto, porque yo en el sueño le decía al pastor, pastor, estos son los dolores de parto, y yo no sabía de este versículo, dice, como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Y dice, cuando se esté hablando de paz y seguridad. Como les decía, en ese sueño ya era todo como, todo totalmente controlado. Había seguridad, ¿por qué? Porque tomaban el control de las puertas, las horas de entrada, las horas de salida. Había seguridad para todos, pero esta seguridad totalmente disfrazada de algo peligroso. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto es tremendo. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios, no durmamos como los demás. ¿A qué se refiere? A que la gente al dormirse, al caer en un estupor, esto logra tomar el control de ellos y gobernar sus vidas por completo. Pero nosotros, si nos mantenemos sobrios, nosotros si nos mantenemos velando, esto no va a lograr confundirnos ni caer en ese engaño, sino que la verdad de Dios siempre nos va a mantener lúcidos. Otra palabra que voy a leerles se encuentra en Romanos 1, 8, 25. Y dice, Romanos 1, perdón, del 18 al 25. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra la impiedad, contra la injusticia que detiene con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo acá? Dice que eso que es invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, justamente contra todo lo que se levanta Grecia, o sea, lo que Grecia se levanta contra la deidad, contra lo sobrenatural, contra el poder de Dios, se levanta porque para Grecia no tiene explicación. Dice que eso que es invisible, en realidad es claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de su creación, por lo que está hecho por Dios. Ya es entendido y es claramente visible que hay una deidad, que hay un supremo, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios sobrenatural. Pero claro, lo que pasa es que para Grecia, para la ciencia, eso no tiene explicación, por lo tanto eso no es verdad, eso es locura para ellos. Y dice, de modo que no tienen excusa. Acá Dios les está diciendo, no tienen excusa. Lo invisible que es mío, mi poder, mi deidad, es visible, es claramente visible a través de las cosas creadas, a través de lo que Él hizo. Por lo tanto, ustedes no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y a su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Se fueron a lo que el hombre impone, se fueron a lo científico, cambiamos la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios, el poderío de Dios por una semejanza de hombre corruptible. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad la cambiamos por la mentira, dice aquí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pasó el Creador a un segundo plano a causa del raciocinio, del razonamiento, lo dice su palabra. Y cambiamos toda esa verdad de Dios por ir atrás de ese raciocinio y lo dejamos al Señor en segundo plano, cambiándolo por la creación. Cambiamos al Creador por la creación y su verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta palabra es tremenda, esta palabra dice muchísimo. Esta palabra es muy clara y la comparto a raíz de de la revelación que yo tuve, ¿sí? Y la última que quiero leerles se encuentra en el libro de Isaías 5:20, 21, y dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Saben por qué hay un ay de Dios para todo esto? Porque todo eso a lo que nosotros le llamamos bueno cuando es malo, que no estamos dándonos cuenta que en realidad es malo y le llamamos bueno, nos va a traer una ceguera a nuestra vida, nos va a traer una confusión, un engaño, nos va a nublar. Que hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. De los sabios, de los que cambian la sabiduría de Dios por el raciocinio, por la ciencia. No digo que la ciencia esté mal, no, el libro de Daniel dice que irá en aumento, pero tal va a ser ese aumento que va a terminar sacando la verdad de Dios, llamándole locura a lo que realmente es verdadero. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos esta palabra tallada en nuestros corazones, porque hay lugares, gente, donde las Biblias no están prohibidas, las queman, la gente no tiene Biblias, no puede leerlas. Entonces por eso también nosotros tenemos que tallar en nuestro corazón esta verdad, apropiarnos de esta verdad, alimentarnos de esta verdad de día y de noche, porque la palabra de Dios nos dice que la tierra y el cielo pasará, todo pasará, pero lo único que no pasará es su palabra. Su palabra está viva dentro de nosotros, pero de momento en que cambiamos esta verdad de Dios por la verdad de hombre, comenzamos a hacer a un costado al Creador, comenzamos a hacer a un costado lo verdadero. Entonces yo los animo a que puedan ir tras la verdad de Dios, a que puedan llenarse de su palabra y no dejarse engañar, ¿sí? Porque lo que hacía este sistema era manipular hasta los versículos bíblicos publicados, los versículos bíblicos que aparecen en internet, las predicaciones eran manipuladas. Por eso yo les decía que iba de lo micro a lo macro, desde la vestimenta, desde los pensamientos, desde los sueños, hasta la verdad de Dios siendo manipulada. Entonces los invito a que lo busquen en oración, a que, como decía su palabra, estemos velando y seamos sobrios, que no durmamos como los demás, sino que estemos preparados para todo lo que se acerca en los tiempos venideros. Yo quiero compartir este video y los animo a que no dejen la verdad de Dios. Amén. Y si usted siente compartir este video, compártalo, pero yo quiero que este video hoy abra tus ojos, abra tu entendimiento y no dejes pasar la verdad de Dios. Yo te bendigo y te animo a que entres en un tiempo de oración. Voy a cerrar con una oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús,
Señor, entrego esta palabra, entrego la revelación que me has compartido y la comparto, Señor, que llegue a las personas que tú quieres que llegue, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, manténnos en tu verdad, manténnos, Señor, constantemente en tus aguas, Señor, en tus fuentes, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Dios mío, que tu palabra, Señor, comienza, Señor, a dar fruto en nuestra vida, Padre, y que toda mentira cae por tierra, toda mentira de las tinieblas comienza a caer por tierra. Señor, nos levantamos contra todo argumento, Señor, nos levantamos contra todo raciocinio, Padre, en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que toda ceguera de entendimiento que puso, Señor, el Dios de este siglo, en las mentes, en los corazones, cae por tierra. En el nombre de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Comenzamos, Señor, en un tiempo donde vamos a tomar tu palabra, donde vamos a predicar tu verdad, donde no callaremos de tu verdad, seguiremos hablando de Cristo, de su venida y seguiremos clamando, Señor, para que cuando lleguen los tiempos del fin, los dolores de parto en los que estamos, Señor, no nos olvidemos de tu verdad, de tu única verdad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los bendigo y les dejo aquí este video.